sesión vamos a tratar de hacer un engranaje o hacer el engranaje necesario para que pueda entenderse la naturaleza del proceso constitucional. El martes pasado, cuando nosotros vimos el tema del proceso constitucional, tratamos un poco de diferenciarlo, de ver que un proceso constitucional era un proceso distinto, era un proceso diferente, que era, como se suele llamar o como se conoce, una tutela de urgencia, a diferencia de un proceso civil, un proceso penal que acaban de ver, que son procesos que más bien pertenecen a una tutela ordinaria, ¿no? Una tutela ordinaria caracterizada principalmente por plazos amplios, por la presencia de audiencia, porque finalmente se dicta una justicia de certeza, distinta definitivamente a un amparo, a un habeas corpus, que son los procesos constitucionales modelos y que de alguna manera resultan ser más bien una tutela de urgencia donde no hay audiencias, donde los plazos son plazos cortísimos, justamente por la urgencia de que hay la posibilidad de vulneración de algún derecho fundamental, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de entender, vamos a tratar de ver cómo se configura este desarrollo de los procesos constitucionales, partiendo de la Constitución y diferenciando de los procedimientos constitucionales, ¿sí? Yo les sugiero dos cosas, ¿no? La primera de ellas, en el sílabus aparece una evaluación permanente, un control de lectura permanente, que me parece adecuado, pero teniendo solamente las 2 horas, vamos a tener nosotros la posibilidad mejor, les planteo, de que podamos avanzar, digamos, 1 o 2 clases, y en la tercera tener ya un control de lectura que puedan ustedes trabajarlo, ya con un conocimiento previo y ya con temas debidamente desarrollados, ¿sí? Con temas debidamente desarrollados, que son los que vamos a hacer, en primer lugar. Y en segundo lugar le voy a proponer que nosotros vamos a tratar de esquematizar lo que decimos en la pizarra, ¿no? Y una vez que lo esquematicemos en la pizarra, sería importante, ¿no?, que ya después ustedes pasen a copiar, ¿no? O sea, no eviten el estar copiando mientras uno escribe, porque, claro, ustedes lo tienen en su cuaderno, lo tienen en sus hojas, pero a la hora de repasar, si en algún momento se detienen a repasarlo, van a encontrar de que no entienden, ¿no? Entonces, preferible acá se entiende y ya luego pasan a copiar y ya teniendo en claro qué cosas se refiere a cada uno. Sí, déjenlo en lapicero, déjenlo en cuaderno, vamos a tratar de hacer un esquema, una suerte de cuadro sinóptico, y ya luego con la lectura ustedes van a tener el tema de la teoría. Sí, vamos a ver, vamos a empezar. Señores, hay un fenómeno que se viene dando aproximadamente hace 2 décadas y que este profesor de la Universidad de Génova, profesor italiano de nombre Riccardo Guastini, ha llamado o popularizó, ¿no?, bajo el nombre de la constitucionalización del derecho. Este es un fenómeno contemporáneo a ustedes, los que tenemos más de una década de abogados. Jamás pudimos imaginar siquiera que podía darse este fenómeno, ¿no? Cuando nosotros vimos derecho constitucional, lo vimos como siempre enmarcado el derecho constitucional, es decir, como una disciplina principalmente política. Es más, si cualquiera de ustedes en estos momentos tuviera una constitución, cualquiera que sea, puede ser una edición oficial del Congreso de la República o puede ser de la editorial Berrío, señores, siempre van a establecer el nombre de Constitución Política del Perú, porque lo que era visto siempre la Constitución, la Constitución siempre era vista como eso, como un documento político. La Constitución siempre era vista como aquella
aquella norma que lo que hacía era sentar la base para protegernos a los ciudadanos de los excesos del poder nada más. Es decir, era una norma para nosotros, para los ciudadanos, era una norma, si quieren ustedes, defensiva, ¿no? Limitaba el poder, organizaba el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y lo organizaba de tal manera que ninguno de ellos, ningún aparato que tenga una cuota de poder pueda abusar de la ciudadanía. Entonces se llamaba constitución política y se entendía como una constitución política. Más bien el término constitución jurídica es lo novedoso. No se le daba demasiada importancia, por ejemplo, a los derechos fundamentales. Fue todo un proceso, ¿no? Primero fue un proceso de reconocimiento. Ya fue un logro de por sí, que los procesos constitucionales, por ejemplo, que los derechos fundamentales estuvieran en la Constitución. Después, otro avance importante fue que, deja de hacer eso, hijo, parece estar a la cafetería, ¿de acuerdo? Señores, le decíamos que otro proceso, otro avance importante, otro paso adelante también fue el tema referido a los procesos constitucionales. Es decir, ya no solamente estaban los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso, sino además estaban los mecanismos para proteger esos derechos. El habeas corpus, el amparo, y hasta ahí se avanzó. El día de hoy, como les digo, en los últimos 20 años, a partir de la década del 90 hasta ahora, ya no solamente se contempla el reconocimiento de los derechos fundamentales, ya no solamente se contempla la protección a través de los procesos constitucionales, sino ahora se contempla la eficacia de esos procesos para proteger esos derechos. ¿Correcto? Nosotros jamás llevamos derecho procesal constitucional, por ejemplo, ¿no? Esta es una disciplina que se estableció en las cátedras. La primera fue la Universidad Católica, que lo estableció hace 8 años, y de ahí se ha ido incorporando. Todavía hay algunas facultades de derecho, por ejemplo, que no la tienen. Y señores, eso significa que esas facultades no están al día con el avance, porque lo que estamos viviendo es este fenómeno, la constitucionalización del derecho, que no es sino el hecho de que la medida de todas las ramas del derecho, la medida de todas las parcelas del derecho, la medida de todas las disciplinas del derecho, siempre van a tener un barómetro, y ese barómetro va a ser la Constitución. De ahí viene que ustedes observen que el Tribunal Constitucional haya tenido fallos sobre diferentes ámbitos, sobre diferentes materias. Y justamente es porque todo se está sometiendo al trámite de la constitucionalización. Uno de los ejemplos, digamos, más claros será en el caso de la sentencia de Armando Scholz Pérez. Reinaldo Armando Scholz Pérez, esta sentencia que da el Tribunal Constitucional, se pronuncia sobre el derecho de familia. ¿Correcto? Antes, señores, era imposible poder ligar el derecho constitucional con el derecho de familia, porque el derecho constitucional era visto como un derecho político, era un derecho del Estado, derecho que limitaba los poderes, la estructura, con el derecho de familia que estaba ampliamente regulado en el Código Civil. No se le podía encontrar, digamos, entre ellos un vaso comunicable. ¿De qué trata esta sentencia del Tribunal Constitucional? Reinaldo Armando Scholz Pérez es un trabajador asimilado a la Marina de Guerra del Perú. Es un trabajador asimilado a la Marina, es un civil asimilado, y va a sacar el carnet para poder gozar del centro de esparcimiento de la Marina a favor de su hijastra. Él se había comprometido con una señora que ya tenía una hija, entonces, lo que conocemos como la hijastra. Pero él quiere, en la solicitud que le hace a la Marina de Guerra del Perú, que le dé el carnet y que diga hija. A lo que obviamente el centro naval se va a oponer de manera total y va a decir: oiga señor, nosotros entendemos el cariño que usted le tiene, nosotros entendemos que usted busca lo mejor para la criatura, pero usted debe saber que para darle el carnet de hija tiene que mostrarnos la partida de nacimiento en la cual usted aparezca como el padre, y eso no lo tengo. Y el chico sigue insistiendo, ¿no? La persona sigue insistiendo, ¿no? Que yo la quiero, que me dice papá, que no señor, no le podemos dar. Le vamos a dar un carnet delimitado. Va a tener las mismas prerrogativas, no hay ningún problema. No señor, quiero que me den el carnet. Era imposible, no se lo dieron. Presentan la demanda de amparo al Poder Judicial. Ustedes deben saber que los amparos, el habeas corpus, no de frente llega al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es la tercera y última instancia.
y son los únicos procesos que llegan a 3 instancias. O sea, miren si será importante un proceso constitucional. Primero va al juez especializado, al juez de primera instancia. Y el juez, como no hay juzgados constitucionales, recién en Lima hay 10 juzgados constitucionales, normalmente la demanda de amparo va al juez civil. Señor, y el juez le dice lo mismo, ¿no? Mire, señor, para que sea su hija tiene que haber un vínculo de filiación y el vínculo de filiación no hay. Por más razones subjetivas que usted me dé, yo lo entiendo, el cariño recíproco que se tiene. Seguramente la ausencia en los primeros años de la figura paterna la ha afectado y usted ha llegado a llenar un vacío, todo, pero no es su hija. Señores, infundada la demanda de amparo. Luego, señores, la eleva, correcto, se eleva a la sala superior, también civil, porque no hay salas constitucionales todavía. Y señores, peor todavía, le declaran improcedente la demanda. Porque pretende, señores, que se le reconozca como hija cuando no presenta ninguna prueba de la filiación. Señores, cuando el Poder Judicial en las 2 instancias te dice no, puedes recurrir al Tribunal Constitucional. Si la segunda instancia te dice sí, ya no se recurre al Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Luego vamos a explicar este fenómeno y vamos a ver que es totalmente anormal, que es hasta cierto punto irregular. Pero por ahora está diseñado así. Llega el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional con esta sentencia produjo un verdadero terremoto en el derecho de familia. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Señores, ven, la constitucionalización del derecho, este es el caso del derecho de familia, pudo ser el derecho arbitral, pudo ser el derecho penal, porque estamos poniendo un caso de familia que creo podemos entenderlo todos. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en el caso, señores? En el caso Scholz Pérez, ¿no? Armando Reinaldo Scholz Pérez. El tribunal repara en una cosa. Dice que el Código Civil es del año de 1984. Por lo tanto, el Código Civil de 1984 fue hecho con la Constitución de 1979. ¿Correcto? El Código Civil que hoy día todos manejamos, el Código Civil que hoy día todos manejamos, el Código Civil de 1984 fue un Código Civil hecho a la luz de la Constitución de 1979. ¿Y qué decía la Constitución de 1979? Decía, el Estado protege el matrimonio. ¿Correcto? Sin embargo, hoy no está vigente, hoy ya no está vigente la Constitución de 1979. Hoy está vigente la Constitución de 1993. Y la Constitución de 1993, miren ese detalle, ya no dice la Constitución protege el matrimonio. ¿De acuerdo? Hoy dice la Constitución protege a la familia. Promueve el matrimonio, eso está claro, ¿no? Es decir, alienta el matrimonio, sobre todo, señores, por el tema de la seguridad de los hijos. Es decir, la unión concubinal, el concubinato, señores, las personas están pegadas con saliva, ¿de acuerdo? Es decir, señores, las personas pueden decir, mira, un día amanece, ¿sabes qué? Ya no quiero estar más contigo, perfecto, ¿no? El tema son los hijos, las criaturas. Es por eso que el Estado promueve el matrimonio. ¿Por qué el concubinato, señores? Si ustedes, este es un tema absolutamente discutible, pero si ustedes se ponen a pensar, más mérito hay en el concubinato que en el matrimonio. En el sentido que en el matrimonio hay un vínculo, hay una suerte de obligación jurídica o deber jurídico que tú estableces cuando contraes matrimonio. En el concubinato no. En el concubinato es el deseo y la confianza de que van a tener una vida en común. Repito, el tema de los hijos. Algún día, señores, se puede levantar uno de los dos tipo Melcochita, me voy a comprar pan y no vuelve más. ¿Verdad? Claro, o sea, si es entre los dos, no hay ningún problema, total, cada uno escoge. El tema son las criaturas, por eso te dicen promueve el matrimonio, pero ojo, protege a la familia. Allí hay una gran diferencia. Porque cuando la Constitución del 79 te decía, cuando la Constitución, ¿se pueden abrir esas ventanas un poquito si quieren? ¿Ah? Un poquito extra, no sé, un poco, pero ustedes están ahí encasacados. Uno está ahí, no pasa, y por eso dicen, pero señores, le decía que entre este tema, sí, suficiente. Le decía que
es lo mismo, porque atención, cuando dice el Estado protege el matrimonio, te está colocando al matrimonio por encima de las otras formas familiares, ¿no? Te está colocando 2 o 3 escalones por encima del concubinato, por ejemplo. Pero cuando te dice el Estado protege la familia, te está igualando a todas las formas familiares. Eso lo advierte el tribunal, y el tribunal dice, ojo, ya el Código Civil no se puede entender con la Constitución del 79 porque ya no está vigente. El Código Civil hay que entenderlo con la Constitución del 93. Y como hay que entenderlo con la dice te protege a la familia, y atención, el Código Civil solamente regula 2 tipos de familia. Y los 2 tipos de familia son familias donde están ambos, padre y madre. Te regula la familia matrimonial y te regula la familia matrimonial y te regula la familia concubinal. Pero cuidado, dice, estos no son los únicos tipos de familia. Y entonces el tribunal, señores, en esta sentencia determina, además de la familia matrimonial y además de la familia concubinal, además de ello, hay otras familias que no contempla el Código Civil. Porque, señores, dicen, ¿no? El Código Civil contempla cuando hay 2 cabezas en la familia, la matrimonial y la concubinal. Pero atención, hay viudez, hay divorcio, hay abandono, hay separación, hay me voy a España, ahora me voy yo y luego vas tú y después los hijos van 20 años y no ha ido nadie más. ¿De acuerdo? Cuando se da eso, el tribunal a eso lo llama familia monopaternal. Monopaternal. De tal manera que solamente hay una cabeza, o el padre o la madre. Y esto es frecuente, esto es común, esto uno lo puede... Va a la bodega y escucha a una señora que dice, no, yo soy padre y madre para mis hijos. Eso es una familia monopaternal. Entonces el tribunal dice que este es un tercer tipo de familia que no contempla el Código Civil. Pero además, dice el tribunal, hay un 4º tipo de familia que tampoco contempla el Código Civil, que es cuando esta cabeza de familia monopaternal se une con otra. Bueno, se une con otra. Yo viudo y con mis 2 hijas, me uno con ella que está divorciada y con 3 hijos. Entonces, en este caso son 2 familias monopaternales que se unen. Entonces, acá viene lo que el tribunal ha llamado familia ensamblada. Recto, familia ensamblada. Que es el mejor nombre, otros llaman familia reconstituida y otros llaman familiastra. ¿De acuerdo? Que no es real. Que no es real. Entonces, señores, viene la familia ensamblada, que viene a ser la unión, repito, de dos cabezas de familia monopaternales. Para este efecto, atención, para este efecto no interesa, si es en matrimonio o en concubinato, porque esta familia ya no se llama matrimonial ni concubinal. El nombre de familia matrimonial o concubinal es cuando es familia originaria. Acá no es la familia originaria. Entonces se le llama familia ensamblada. Y el tribunal dice cuál es el propósito. Si la Constitución te dice el Estado protege la familia, no es que te proteja solo el matrimonio, te protege los 4 tipos de familia. Ergo, cuando se da una familia ensamblada, los hijos de él se reputan hijos de ella, y los hijos de ella se reputan hijos de él para todo lo que le favorezca. Con lo cual, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda de amparo y ordena al Centro de Esparcimiento de la Marina que le otorgue el carnet de hija. Con lo cual, como ustedes comprenderán, se cayeron bibliotecas enteras del derecho de familia, porque te dice para que sea hija tiene que haber ¿qué cosa? Filiación. Toledo con Saraí, mientras no la reconocía, no era su hija. No era su hija, es idéntica a él, pero, o sea, era innegable, la pobre, tiene su cara, la desgraciada, la chica por toda su vida. Probablemente no era virgen esa criatura, y dice, pero no era su hija, no heredaba nada, no tenía absolutamente nada.
representante del movimiento económico, pero desde el momento de no, buenas noches, ahí todo eso, se reconoce. Antes es imposible que alguien pueda tener una idea de que sea una hija, señores, de esta manera. Ahora, esto puede verse desde dos ángulos, por eso el tema de procesar constitucional es un tema diferente. Ustedes ven procesar civil, procesar laboral, procesar contencioso administrativo, procesar familiar, y señores, siempre el juez lo que aplica es la sana crítica. El juez lo que aplica es la sana crítica. Totalmente distinto, señores, por ejemplo, al proceso penal. En el proceso penal después lo que aplica es el criterio de conciencia, ¿no? Homicidio de 6 a 25 años, pero el criterio de conciencia va a determinar por qué le doy 10 o por qué le doy 20. En cambio, en el proceso constitucional no hay eso. Hay lo que se llama la interpretación constitucional. Y el tribunal interpreta que estas también son familias que deben ser protegidas. Entonces, se puede ver, como les digo, desde dos puntos de vista. Tú lo puedes ver desde el punto de vista a muy bien. Es importante que el tribunal proteja a estos hijos que en algún momento le faltó el padre o la madre. Pero también se puede ver desde otro punto de vista, porque el tribunal dice, para todo lo que le favorezca. La pregunta es, ¿la herencia también? El tema es que en el derecho de sucesiones hay herederos forzosos y herederos no forzosos. Tú tienes que demostrar que son tus hijos. Entonces miren ustedes, o sea, esta indefinición es propia de la Constitución. O sea, lo que ustedes tienen, aquí están todas las normas relacionadas al ámbito civil. El Código Civil, el Código de los Niños y los Adolescentes, probablemente la Ley de Arbitraje, probablemente la Ley General de Sociedades. Ahí lo encuentran todo preciso. Pero cuando ustedes recurren a la Constitución, en la Constitución no van a encontrar eso. Toda persona tiene derecho a la igualdad. No te dice qué cosa es la igualdad. El Estado protege ¿qué? El Estado protege la familia. Listo, señores, el Estado protege la familia. ¿Qué cosa significa que el Estado protege la familia? No lo dice la Constitución. Entonces, señores, antes era el legislador nada más, el que hacía el Código Civil, el que hacía el Código de los Niños y los Adolescentes, el que te decía. Pero, señores, el tribunal desarrolla esto y dice, oigan, el Código Civil solamente regula 2 tipos de familia, y hay 4. Y cuidado, el tribunal se ha quedado corto, porque no son 4 tipos de familia que en el Perú, hay 6. Señores, no solamente hay esto. Señores, porque cuando se habla de concubinato, ¿de qué concubinato se habla? Se habla de la unión de 2 personas libres de ¿qué? Libres de impedimento. ¿Queda claro? Se habla de 2 personas libres de impedimento. Señores, ¿qué pasa con las personas que tienen impedimento? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, señores, si una persona casada, correcto, en estos momentos una persona casada se va a convivir con una persona que no es casada o siendo casada no es su cónyuge? Señores, ¿es concubinato? Porque dice libre de impedimento. ¿Es matrimonio? Tampoco. Señores, ¿es esto de acá? ¿Es familia ensamblada? Porque uno de ellos todavía continúa, ¿qué cosa? Casada. Pregunto, señores, en este país hay gente casada que vive con otra persona que no es su cónyuge. Pero, señores, en una gran cantidad. Porque los procesos de divorcio son procesos, ¿qué cosa? Lentos, morosos. ¿Por qué creen que se crea el divorcio municipal? ¿Por qué creen que se crea el divorcio notarial? Claro, porque inclusive, señores, esta idea de la Constitución del 79, esta idea que dice que el Estado protege el matrimonio, esta idea muchos jueces de familia todavía lo tienen acá. Tanto así, señores, que las parejas que van a divorciarse al proceso, van a un proceso a divorciarse, los jueces, ¿qué hacen? Los jueces siguen alentando, claro, que se amisten, que se reconcilien. Señores, ya tienen claro que no quieren seguir juntos y los jueces siguen insistiendo.
Es más, cada uno va con su nueva pareja, ¿no? Y se va a la salsa comparte, ¿cierto? ¿No? Y señores, llegan y el juez sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque tiene la idea, no es el matrimonio. ¿Qué cosa es? La familia. Por lo tanto, señores, no se regula el concubinato impropio, que es, señores, donde uno todavía casado con uno. Señores, todos los días en este país, por lo menos una persona casada se va con otra que no lo es. Pero esto es, señores, ¿cómo el tribunal no se ha pronunciado? Alguna vez en un congreso, una profesora de familia me dijo, ¿cómo pretende usted que se regule el concubinato impropio si es una cosa irregular? Me dijo. Es irregular, digo, pero si hay algo, lo que hay más irregular es el delito. Y los delitos están regulados. El derecho está no solamente para las cosas regulares, el derecho está para, claro, ponerle un código jurídico, una clave jurídica a todo. Y esto es real. Y además, señores, del concubinato impropio se dan las llamadas familias paralelas. ¿Cuándo se da la familia paralela, señor? Muy simple. Muy simple. Viene digamos, imagínense, señores, que ustedes están copiando, yo estoy aquí pasando lista, y viene una persona, ¿no?, muy bien vestida y me dice, disculpe, me dice, soy representante de la minera que ya vengo. Así le digo, sí, ¿puedo hablar? Sí, le digo, los chicos están copiando, dígame. Me dice, mire, queremos que usted sea el abogado de la minera para todos nuestros asuntos, pero necesitamos que de lunes a viernes usted se traslade a Moquegua, donde está la minera, ¿no? Y queremos que usted trabaje con nosotros. Yo digo, miren, les agradezco, ¿no?, lo que ustedes han pensado en mí y todo, pero yo tengo mi familia instalada en Lima, tengo mi trabajo instalado en Lima, tengo mis afectos instalados en Lima. Para mí sería imposible salir de acá. Le vamos a pagar $10,000 mensuales. ¿Dónde firmo? Una vez que firmo, señores, de lunes a viernes me voy temprano. El primer vuelo que sale a las 5 de la mañana, 4 de la mañana que sale tarde, y de tarde a 2 horas a Moquegua. Y me vengo en el último vuelo del gobierno, de tal manera que sábado y domingo estoy aquí en Lima y lunes a viernes estoy allí en Moquegua. ¿Correcto? Perfecto. Señores, yo acá tengo mi familia matrimonial. ¿Correcto? Aquí en Moquegua conozco una joven muy linda que me enloquece. Cuando me pregunta le digo que esto me lo regaló mi abuela antes de morir. Paso por sorteo. El inicio de una vida con ella. Comenzamos a convivir, señora, pasó 1 año, 2 años, sigo trabajando en la minera, 3 años, 4 años, tengo mis hijos con ella. Señores, de lunes a viernes tengo una familia allá, sábado y domingo tengo una familia acá. Señores, ¿a eso cómo se llama? ¿Familia qué cosa? Familias paralelas. Y ojo, señores, esto no es excepcional, no. O sea, esto de acá, una familia matrimonial y una familia concubinal al mismo tiempo, señores, es una cosa frecuente. Basta que ustedes vean los expedientes de divorcio para que se den cuenta, señores, que hay mucha gente que echa sus raíces en Lima y por motivos de trabajo tiene que irse al interior. O sea, para que ustedes tengan una idea, y esto no está regulado. No está regulado. Entonces son circunstancias donde, por ejemplo, ¿no?, terminamos hablando de familia cuando se parte de la Constitución. A ese fenómeno se llama la constitucionalización del derecho. Perdón, la constitucionalización del derecho. Por eso es que hoy día hay derecho constitucional penal, derecho constitucional familiar, derecho constitucional procesal, derecho constitucional civil, comercial, todo desde el ámbito del derecho constitucional. Con la diferencia que la Constitución no es una norma, señores, donde esté todo como lo encontramos acá. ¿De acuerdo? Lo encontramos acá. La Constitución es de por sí una norma incompleta, una norma imprecisa, una norma declarativa.
Y entonces quien tiene que completar, quien tiene que precisar, quien me tiene que decir qué cosa quiere decir el Estado protege a la familia, cómo la protege, a qué tipo de familia se refiere, es finalmente ¿quién? El Tribunal Constitucional. Entonces, a través de esos procesos, ¿no? Cada semana hay una sentencia. Yo les hablé el martes pasado, a los que estuvieron, les hablé de una determinada sentencia, ¿no? De la sentencia sobre este tipo, siempre gente ociosa, que dijo que, señores, la cruz y la Biblia, ¿no?, en los juzgados atentaba contra su libertad religiosa. El tribunal la declaró infundada y estableció como. Esta semana se ha declarado inconstitucional una ordenanza municipal, se ha declarado inconstitucional una ordenanza municipal de la municipalidad de Punta Hermosa, ¿no? Esta ordenanza municipal, esta ordenanza municipal sostenía, señores, de que los vecinos tenían un plazo para pintar sus casas de blanco. O sea, tenían la obligatoriedad de pintar sus casas de blanco por una cuestión de medio ambiente, etcétera, etcétera. Los que no cumplían eran sometidos al pago de una fuerte multa. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esto. O sea, fíjense ustedes, en el tema del tribunal ingresa, ¿no? Hay otro caso, el caso Karen Mañuca Quiroz Cabanías. Todos los nombres que yo menciono, la sentencia del Tribunal Constitucional hay dos maneras. Una por números, que es casi imposible recordarse todos los números. Salvo uno que vive de esto, pues, está todos los días con esto, puede hacerlo. Yo les recomiendo siempre que se nombren por el nombre. No tienen necesidad de entrar a la página web del tribunal. En Google, tipean el nombre, señores, Karen Mañuca Quiroz Cabanías, señores, no aparece ni en la guía telefónica esa mujer. Claro, ustedes tipean en Google, ¿y dónde les va a aparecer? Les va a aparecer la sentencia del Tribunal Constitucional. Esta Karen Mañuca Quiroz Cabanías antes se llamaba Jorge Quiroz Cabanías. Algunos les trae recuerdos. No, señores, se llamaba así porque era ¿qué? Porque es un transexual. Claro, porque entonces, señores, ¿qué ocurre? Que el ARRENIEC se niega a entregar el DNI, porque estaba inscrito como Jorge, y ahora es Karen Mañuca. Ahora, señores, claro, también el ARRENIEC deja entrever, señores, que se niega a darle por la poca seriedad que le puso, o sea, Mañuca. O sea, no, más que un nombre, era una publicidad que se estaba haciendo, ¿no? Karen Mañuca. Pero, por ejemplo, ese tribunal establece muy bien un habeas corpus, porque al negarse el darle el DNI, señores, lo que estaba haciendo era atentar contra su libertad de tránsito, y se pronuncia sobre eso. Bonita. Se agarran, subieron una tortilla. Señores, llega y en algún momento esto de acá es, pues, definitivamente, insisto, definitivamente importante. O sea, en la medida que ustedes capten, nada más, es importante. Cuando ustedes cuando ustedes luego opten por su título de abogado, cualquiera que sea el expediente que ustedes defiendan, siempre hay la posibilidad de esta parte, de lo que. Vamos a ver, ahora, cuando tenemos nosotros la Constitución, atención por favor, cuando nosotros tenemos la Constitución tiene determinadas partes, ¿correcto? La Constitución tiene determinadas partes. Por un lado la Constitución tiene una parte que es totalmente dispensable, ¿no? El preámbulo. Esto no es importante. Si una Constitución no tiene un preámbulo, no pasa absolutamente nada. Pero acá hay algo que a mí me preocupa de sobremanera. Hay autores muy lúcidos, muy reconocidos en el Perú, Enrique Bernal de Ballesteros, Samuel Abayupanqui, y en ambos casos los dos dicen que la Constitución peruana no tiene preámbulo. Cualquiera que tenga una Constitución acá, señores, va a ver que la Constitución peruana sí tiene preámbulo. Me parece que en ambos casos se dejan llevar un poco los dos autores, que son de mucho prestigio, muy respetables,
se dejan llevar un poco, chicos, porque no están de acuerdo con la Constitución del 93, porque fue dada de una forma irregular, Fujimori cerró el Parlamento, me parece por eso, pero tiene un preámbulo. Lo que ocurre es que el preámbulo es defectuoso. Lo que ocurre es que el preámbulo es, vamos a llamarlo así, señores, errático, fallido, imperfecto. Pero, señores, tiene preámbulo. Más fácil hubiera sido decir la Constitución tiene un preámbulo que no responde, ¿no?, a los estándares de lo que es un preámbulo. No, ambos autores dicen no tiene preámbulo. Y eso es muy perjudicial. Cuando yo estoy preparando a los chicos para que rindan su título de abogado, yo me pongo siempre en este escenario. ¿Qué pasa si el jurado te pregunta, ¿la Constitución tiene preámbulo o no? Y tú que has leído a alguno de estos dos autores, o a los dos dices que no, y el jurado saca una Constitución y te dice, ¿y esto qué es? Bueno, entonces sí tiene un preámbulo. El tema es que un preámbulo, ¿qué debiera haber en un preámbulo, digamos? Debiera haber, señores, los valores constitucionales, hacer referencia a la dignidad humana, a qué cosa apunta el Estado. El preámbulo es cualquier cosa menos eso, ¿no? Palabras más, palabras menos, dice, nosotros los representantes del Congreso Constituyente Democrático, invocando el nombre de Dios Todopoderoso y el recuerdo de las generaciones que nos han precedido, hemos preparado el siguiente texto constitucional. Es un vocativo, es una introducción, pero no es un preámbulo. Lo que debe estar en el preámbulo de la Constitución está en el artículo primero. ¿Qué dice el artículo primero? La defensa de la persona humana y de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Eso, la norma de apertura siempre, chicos, es el artículo primero. Siempre se llama norma de apertura. Eso debiera estar en el preámbulo, no en el artículo 1. Señores, pero ahí está, como preámbulo. Luego vienen dos partes que no pueden faltar. Por eso las voy a escribir con mayúscula. Bueno, dos partes que no pueden faltar. La parte dogmática, muy bien. Y la parte orgánica, muy bien. La parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática y la parte orgánica. ¿Vamos bien? Son las dos. Dime. Sí, cuando usted estaba hablando, estaba también comentando que nuestros autores dicen que la parte de la Constitución, del preámbulo, ¿no?, que tiene que ser el espíritu de la ley, ¿no?, la parte cuando se achica la actividad, la ley que atribuye, ¿no?, la propia normativa, que dice la ley social, ¿no? Pero algunos autores dicen que no considera que sea el preámbulo eso, ¿no?, que no sea mismo, que no implique ni el preámbulo, sino que seguían el primer artículo de la Constitución, así que me estaba diciendo. Pero algunos autores dicen que seguía el primer artículo de la Constitución que atribuye a tal derecho importante, fundamental, o no se han acuerdo los autores por el preámbulo inicial. Claro, lo que ocurre es que, como que, a ver, chicos, a ver, aquí por ejemplo, aunque el derecho peruano no lo regula, es lo siguiente. Por ejemplo, aquí, el acto jurídico. Aquí se dice que el acto jurídico, uno de los requisitos para el acto jurídico es la manifestación de voluntad. Cuando hay un acto jurídico, atención, cuando hay un acto jurídico que no tiene manifestación de voluntad, ¿cómo se declara el acto jurídico? Esto es en el Perú y esto es imperfecto. ¿Saben por qué? Porque tú declaras nulo algo que ha existido. Pero si en un acto jurídico no hay manifestación de voluntad, no se debe declarar la nulidad, sino más bien la inexistencia del acto jurídico. ¿Dejo entender? En cambio, otro requisito, por ejemplo, fin lícito. Bueno, si tú firmas un contrato para seguir, ¿verdad?, circunstancias, situaciones ilícitas, celebras el acto jurídico, pero el acto jurídico sí se puede declarar, ¿qué cosa? Nulo. Pero si no hay manifestación de voluntad, no hay acto jurídico. ¿El acto jurídico qué cosa es? Inexistente. Aquí en el Perú, la nulidad abarca ¿qué cosa? La inexistencia. Más o menos. Lo que dicen estos autores es que no existe preámbulo. No, preámbulo hay. El tema es que el preámbulo es un preámbulo muy pobre. Es un preámbulo que no responde a lo que debe de tener. Bueno, entonces nosotros,
estamos en como lo digo nosotros, me refiero al grupo, ustedes, estamos en un proceso de preparación, debemos de alguna manera de ponernos en esa situación, ¿no? Que nos pregunten, y entonces sí hay un preámbulo. Parece que el preámbulo es pésimo. Bueno, el preámbulo es pésimo, pero hay un preámbulo. Bueno, hay un preámbulo. Entonces, imagínate que tú tengas un amigo, ¿no? Que tenga una enamorada así, tipo Saraí, ¿de acuerdo, no? Ya, le da tanta vergüenza que dice que no tengo enamorada, no, sí tienes. Es más fea que una patada en la parte blanda, pero tienes, ¿de acuerdo? A eso. O sea, no te digan, no tengo enamorada, tienes. Ahí, no, pero, ¿de acuerdo? Entonces, eso tenerlo muy en claro. Bien, seguimos. Atención. En este desarrollo, lo que buscamos es que esté la parte dogmática y la parte orgánica. Esto sí es importante. La parte dogmática, atención, la parte dogmática es toda la parte referida a los derechos fundamentales. Fíjense, el nombre nada más se llama parte dogmática. Dogmática proviene de dogma. ¿Qué cosa viene a ser dogma? Dogma es una verdad de fe, algo que simplemente se cree sin discutir, algo que se cree sin preguntar el por qué. Entonces, a este tema de acá, repito, no viene el nombre, insisto, viene el nombre de parte dogmática. La parte dogmática está referida a los derechos fundamentales. Paralelo a ello, viene la llamada parte orgánica. La parte orgánica habla sobre la organización del Estado. Estas dos partes no pueden faltar. Y lo que les decía en un comienzo, ¿no? La Constitución siempre se pensó que la parte más importante era la orgánica, la parte de la organización del Estado. ¿Cuántos años gobierna el presidente de la República? ¿No? ¿Cuáles son los ministerios que existen? ¿Cuándo deben ser los congresistas? ¿Cómo se estratifica el Poder Judicial? ¿De qué cosas se encarga la Contraloría General de la República? ¿Qué hace la Fiscalía de la Nación? ¿El Consejo Nacional de la Magistratura? ¿El Jurado Nacional de Elecciones? Eso era lo importante. Por eso antes los grandes constitucionalistas eran políticos, ¿no? Ya falleció Enrique Chirino Soto, era Alberto Borera, Javier Riestra, de esos señores que cuando yo estaba estudiando así como ustedes, eran los grandes constitucionalistas y a la vez eran políticos. Es más, las facultades de Derecho se llaman Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Nunca había una facultad de Derecho sola. Hoy día hay facultad de Derecho y hay facultad de Ciencias Políticas, porque son términos totalmente distintos. Lo político es subjetivo, lo jurídico es objetivo. Ahora vamos a ver. Señores, el nombramiento de un juez es algo jurídico. Tiene que pasar por un examen del Consejo Nacional de la Magistratura, luego tienen que evaluar su hoja de vida, ¿no? Qué cursos tiene, maestrías, doctorados, y luego tiene una entrevista. Eso está en la ley. Eso es objetivo. En cambio, el nombramiento de un ministro, señores, es totalmente subjetivo. El presidente de la República nombra a quien le da la gana. Eso en el derecho anglosajón se llaman actos políticos no justiciables. O sea, nunca a nadie se le va a ocurrir, señores, judicializar, presentar una demanda, una denuncia por el nombramiento de un ministro. Voy a nombrar, señores, un ministro a una persona incapaz, un incompetente, un idiota. Y señores, lo nombró y ahí quedó. El presidente de la República es el jefe, no solamente es el jefe de Estado y jefe de gobierno, es el jefe de la diplomacia. Entonces él puede nombrar embajador a quien le dé la gana. Pero supuestamente un embajador debe prepararse en la academia diplomática, debe ser políglota, debe hablar varios idiomas. No, el presidente de la República te coloca a quien él considera. Puede ser su amigo, puede ser su correligionario. ¿Cuántos embajadores tenemos en Perú que hablan un solo idioma, nada más, señores? No sé, ahí están, señores. ¿Por qué? Porque son, señores, el expresidente Alejandro Toledo nombró a Olivera embajador en España. Señores, cuando dime que es abogado de profesión,
domina varios idiomas, tiene alguna competencia ligada al derecho internacional. No era necesario, es un nombramiento de confianza. Eso es la ciencia política. La política, señores, es el arte de llegar al poder y mantenerse. Todo político que llega al poder y se mantiene, ese político es un buen político. Otra cosa es el estadista. Otra cosa es aquel hombre de Estado, aquel que se lo recuerda a las generaciones. Eso es otra cosa, ¿no? Lincoln decía, el político es aquel que piensa en las próximas elecciones. El estadista es aquel que piensa en las próximas generaciones. Antes se juntaba derecho y ciencias políticas. Hoy día está separado, aunque algunos por tradición todavía lo mantienen. Entonces, esto es lo político, la parte orgánica. Esto, la parte dogmática, esto no es político, esto no puede someterse a votación. Y hoy día, este fenómeno que se llama la constitucionalización del derecho, ¿en qué consiste, chicos? La constitucionalización del derecho consiste en que hoy día más fuerza cobra la parte dogmática que la parte orgánica. Es decir, que la constitución que inicialmente, atención, la constitución que inicialmente era vista solamente como que el Estado no podía excederse en su poder con el ciudadano, ahora cambia. No cambia, se mantiene eso, pero además es qué cosa puede hacer el Estado, señores, para mejorar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, señores, hay derechos como la vida, hay derechos como la libertad, hay derechos, señores, que el Estado no puede vulnerarlos ni un segundo. Otra sentencia seria del Tribunal Constitucional es la sentencia de Azanca Anelí Mesa García. Azanca Anelí Mesa García era una mujer postrada en el hospital 2 de Mayo, infectada de VIH y además con anemia perniciosa. Una mujer desahuciada, era ya irreversible, estaba en la fase terminal. Y lo que le recetaban eran inyecciones, señores, que tenían que ponerse, digamos, 3 en el día. Cada inyección costaba 600 soles. Entonces ella decía, oye, pero es el hospital quien tiene que brindarle estas medicinas. Y el hospital le decía, miren, no tenemos, ¿no? Entonces ella presenta su demanda de amparo. Y el Poder Judicial, señores, resuelve como se venía resolviendo siempre. Es decir, tú le puedes exigir al Estado de manera inmediata vida, libertad de información, libertad de expresión, libertad de tránsito. Los derechos civiles y políticos te los tienen que dar ya. Los derechos que surgieron con la Revolución Francesa, con la independencia norteamericana. Lo que tú no puedes exigir al Estado de manera inmediata, sobre todo un Estado como el peruano, son los derechos sociales, económicos y culturales. Los derechos que aparecieron con la Revolución Mexicana, con la Revolución Rusa. El derecho al trabajo. Tú no puedes quedarte sin trabajo y decirle al Estado, dame trabajo. El derecho a la educación, el derecho a la salud. Hay lugares, señores, en el Perú donde solamente hay una posta. Entonces, esos derechos se llaman programáticos, progresivos. El Estado los va dando de a pocos. ¿De acuerdo? Generalmente cuando un gobierno hace obra, hace alarde de esas obras, ¿no? ¿A dónde va la publicidad? Digamos, el Perú avanza. ¿A dónde va? Hemos electrificado, hemos hecho esta carretera, porque son derechos que se dan de manera progresiva. Entonces el Poder Judicial le dice, mire señora, a usted el Estado, somos conscientes que le está afectando el derecho a la salud, pero es que el Estado, el Hospital 2 de Mayo, el Ministerio de Salud, no puede hacer más por usted. El derecho a la salud es un derecho programático, progresivo, lo va dando de a poco, y usted lo exige de una manera inmediata. Señores, cuando llega al Tribunal Constitucional, se da lo que hemos mencionado, ¿verdad? ¿La búsqueda de qué? La búsqueda de la eficacia de los derechos fundamentales. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Un momento. Azanca Anelí Mesa García no es una enferma más. Es una mujer que se está muriendo, es una mujer desahuciada. Ergo, no se le está afectando el derecho a la vida, no. No se le está afectando el derecho a la salud, nada más. Sino se le está afectando el derecho a qué? A la vida. Ergo, ¿debe qué cosa? Debe el Hospital 2 de Mayo suministrarle la medicina, cueste lo que cueste. Declara fundada la demanda de amparo y ordena al hospital que le suministre la medicina, señores, que ella necesitaba. Sin embargo, cuando sale la sentencia, Azanca Mesa García ya tenía 5 días de fallecida.
Y aún así el tribunal expide como para que quede para casos, ¿qué cosa? Futuros. ¿Ustedes creen que se cumplen? Entonces miren ustedes estas circunstancias que se vienen dando, ¿no? Entonces a eso se llama. Esa es la parte dogmática, eso es lo que ha logrado mayor desarrollo. No es que la Constitución deje de ser política, no, sigue siendo política, pero además ahora es una Constitución, ¿qué cosa? Jurídica. ¿De acuerdo? En la parte orgánica de la Constitución, atención, en la parte orgánica de la Constitución se establecen dos cosas. Se establecen dos cosas. Se establece además la fórmula política y se establece la fórmula económica. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Se establece la fórmula política y se establece la fórmula económica. ¿Sí? Que en algunas constituciones del mundo esto está, señores, señalado de una manera que solamente un tipo de gobernante puede cumplirla. ¿De acuerdo? Solamente un tipo de gobernante puede cumplirla. La Constitución cubana de 1976. La fórmula política es esa. Que esté Castro, cuando Castro, como ahora, que ya esté enfermo, gobierne su hermano, que no haya elecciones. Bueno, señores, hay derecho de propiedad con respecto a la vivienda, pero no puede venderla. Esto costaba entender, señores. El año pasado, gracias a Dios, pudimos estar en Cuba, conocer Cuba, y esto es que no le entendía. O sea, acá hay derecho de propiedad, no hay derecho de propiedad. Si hay derecho de propiedad, pero no podemos disponer de... A ver. Si mi padre me dejó una casa no limpiada, mi casa es de mi nombre, pero no puedo vender. ¿Dónde está el derecho de propiedad? O sea, el derecho de propiedad, ¿qué hace en esencia el derecho de propiedad? En la posibilidad de disponer, no dispone. Entonces ya esa fórmula económica y esa fórmula política está en la Constitución. De tal manera que si llegara otro tipo de gobernante a Cuba o quisiera implementar otro tipo de economía, no podría con esa, tendría que cambiar la Constitución. La peruana no. La Constitución peruana tiene una fórmula política más o menos amplia, de tal manera que si llega, digamos, Ollanta Humala al poder, que tiene un programa político totalmente distinto, va a poder gobernar con esta Constitución. Es una Constitución más o menos estándar, flexible. Lo mismo la fórmula económica. La fórmula económica es antigua, te dice, ¿no?, que el Perú tiene económicamente, una economía social de mercado. La del 79 también decía una economía social de mercado. La diferencia es que la del 79 hacía énfasis en la palabra ¿qué? En la palabra social. Ahora hace énfasis en la palabra mercado. Los dos son economía social de mercado, pero, señores, puede darse. Entonces, eso se da en la parte real. Y la última parte que tiene una constitución es el apéndice, cuando que establece, el apéndice que establece las disposiciones finales y transitorias. Las disposiciones finales y transitorias. Qué atención, chicos, no es un tema menor, No es un tema menor las disposiciones finales y transitorias, no. ¿Acuerdo? O sea, ahí está, por ejemplo, el Código Civil del año 84. El problema es que cuando se da una... Lo lógico es que primero se dé la norma madre, primero se dé la Constitución, y después, en base a la Constitución, se den ¿qué cosa? Se den todas las otras normas. Pero señores, ¿qué pasa cuando hay un cambio tan rápido de Constitución? Las principales normas, en vez de ser postconstitucionales, ¿qué cosas son? Preconstitucionales. El Código Civil, el Código Penal es del año 91, Código Civil del año 84, el Código Procesal Civil entró en vigencia en 93, pero es del año 92. Entonces son normas preconstitucionales, entonces tiene que haber una adecuación, se tiene que adecuar. Ese adecuar, para eso están las disposiciones finales y transitorias.
Por eso justamente se llaman transitorias, ¿no? Se llaman transitorias justamente por esa posibilidad que se tiene, ¿no? Esa posibilidad que se tiene de estar solamente un determinado tiempo nada más. Y regir y después ya no continuar. Sobre todo cuando hay un cambio así que se da de esa naturaleza. ¿Sí? Por otra parte, hay que decir que la Constitución peruana es una Constitución que tiene 206 artículos. Se trató de comprimir lo que tenía la Constitución de 1979, ¿no? La Constitución de 1979 tenía 307 artículos. 307 artículos. Esta no. Esta se reguló en 206. Y aún así sigue siendo una Constitución muy extensa, ¿no? Se sigue entendiendo, muchos entienden que la naturaleza de una Constitución es, señores, ser solamente una norma marco, ¿no? Es decir, si toda la pizarra fuera el ordenamiento jurídico, la Constitución solamente fuera lo de aluminio, nada más la norma marco. La Constitución norteamericana es una Constitución que solamente tiene 7 artículos. Debe ser esa la razón por la cual los norteamericanos solamente han tenido una Constitución a lo largo de su historia. Viene desde 1787. Si no me robaron la calculadora, tiene 224 años esta Constitución. ¿Correcto? Y entonces uno puede decir, pero ¿cómo si es una Constitución cuando no había fluido eléctrico? Es una Constitución, señores, antes de la segunda revolución industrial. ¿Cómo es posible que siga vigente? Justamente porque tiene los lineamientos. Y lo que preguntaba su compañero era por el tema del preámbulo. En el preámbulo está, por ejemplo, señores, en el preámbulo de la Constitución norteamericana está cuál es el objetivo de los americanos. Recuerden ustedes que, señores, Estados Unidos es totalmente distinto a nosotros desde el origen. Acá no llega la población marginal. Aquí llegan los conquistadores, es gente que en España no tenían lugar. Es más, señores, Colón, cuando no logra reunir tantos locos que lo acompañan en esa aventura de que él decía que la tierra es redonda y en ese momento lo veían como loco, tiene que sacar a los presos, a los internos de las cárceles. Y decían, bueno, aquí en la cárcel tengo una alternativa, podría irme para siempre. Yendo con Colón tengo 2 alternativas: que muera, que este tipo esté loco, y segundo, que tenga razón y viva. Y eso fue, eso de hacerse a la América. No es una comparación muy exacta, pero atención, señores, de las personas que en el Perú, y ustedes como yo deben tener familiares que se van del Perú, ¿verdad? Se van al extranjero, es porque acá no tienen oportunidades. Lo que ocurre es que ahora, señores, una persona para irse al extranjero puede ser una persona competente. Sin embargo, no le dan las oportunidades. Y por último, se requiere dinero para irse al extranjero. Un pasaje a España, el trámite de la visa a España. Un pasaje a Japón. En ese entonces, señores, era hacerse a la nada. Y esa gente comienza a llegar acá, ¿no? Por eso pisaron analfabetos, señores. En Estados Unidos era un tema de que llegan a Estados Unidos gente que era perseguida por sus ideas religiosas. Por eso en Estados Unidos era la idea de libertad. El año pasado se produjo una imagen que recorrió el mundo. Un tipo se identificó quemando la bandera norteamericana como protesta de la invasión norteamericana a Oriente. Señores, aquí no le pasó absolutamente nada. El Estado inició un proceso que dijo la Corte Suprema, señores, de su libertad de expresión, es su manera de protestar. O sea, la libertad es una situación que era verdaderamente. Por eso Estados Unidos pone en su constitución, ¿no? Señores, ¿cuál es el sentido en su preámbulo? ¿Cuál es el sentido de la nación? La búsqueda de la felicidad. Los colombianos no. Colombianos, señores, Colombia es un país bendito. Es un país que tiene 2 océanos. Tiene salida al Pacífico y al Atlántico. Y no paga nada del Canal de Panamá. Panamá hasta hace poco más de 100 años era una provincia de Colombia.
como Medellín, como Cali, como Bogotá, era una provincia que se independizó. Y por lo tanto el cambio es que Colombia no paga. Y sin embargo, señores, Colombia está poquito, digamos, 2 o 3 escalones más que nosotros, no más. Cuando debiera estar muchísimo más, tiene más población, tiene, señores, montaña, tiene costa, tiene salida a los océanos. ¿Por qué? Porque tiene un tema que son las FARC, tiene un tema que son las guerrillas. Entonces en su constitución de 1991, lo que han puesto en su preámbulo los colombianos, aspiramos a la paz. Lo que quieren es paz. El cártel de Medellín y el cártel de Cali, señores, tiene dividido a Colombia. Tiene dividido a Colombia, ¿no? La primera semana que no pude estar con ustedes era porque había un congreso, señores, en Medellín. Este es el lugar donde era la cárcel de Pablo Escobar, señores. Es una cárcel, es un sueño dorado que uno quiere tener, señor. Claro, no tenía libertad, pero dentro tenía absolutamente todo. Y hay gente que hasta ahora idolatra a Pablo Escobar, le han levantado un monumento. Que, señores, era el que había a las zonas alejadas llevaba, señores, alimentos, ¿no es cierto?, ¿no? Daba oportunidades, construía sus casas. Lo que él dijo, ¿no? Déjenme trabajar y yo pago la deuda externa de Colombia. O sea, para que vean el dinero que tiene. Entonces, y sigue la violencia en Colombia. Todos los días hay un muerto, señores, producto de la violencia por el narcotráfico. Entonces, nosotros aspiramos a la paz. Ese es el preámbulo. La aspiración de una nación. Entonces, para Estados Unidos es la felicidad, para Colombia la paz. ¿No? Entonces, se da este es el caramado de la Constitución. Ahora, esto se hace más grave todavía porque, señores, la norma más importante después de la Constitución es el Código Civil. La relación que tienen ustedes conmigo, señores, ustedes con la universidad, ustedes entre ustedes, ustedes con su familia, con el vehículo que lo va a trasladar a sus hogares, señores, todo está regulado en el Código Civil. Sin embargo, el Código Civil, señores, es de 1984. Tiene un poco más de un cuarto de siglo, pero ¿saben una cosa? Este Código Civil, señores, de 1984 ha tenido un envejecimiento prematuro. Ya no se adecua, no se dice adecua, ya no se adecua a las necesidades de hoy. Hemos visto que hay derecho de familia, solamente en familia. Imagínate en el ámbito de contratos, imagínate en el ámbito de las obligaciones. Sin embargo, señores, nadie se interesa en poner al día el Código Civil. De todos los autores que hicieron el Código Civil, la mitad ya murió. Y la otra mitad está dedicada al arbitraje, que obviamente, señores, es mucho más rentable. Un arbitraje, señores, tú puedes estar sobre los $3 millones. Un arbitraje, porque es un porcentaje de la cantidad que se están disputando. Están muchos de los civilistas que se dan. Entonces ya ustedes pueden comprender, señores, ahí es donde entra la Constitución. Y ahí es donde entra a pronunciarse el Tribunal Constitucional. Código Civil, señores, que ha hablado sobre las nuevas variantes sexuales, que ha dicho sobre el homosexual, que ha dicho sobre el transexual, que ha dicho, señores, digamos, sobre el tema del travestismo. Ha dicho algo, ha señalado algo. Sigue siendo un código para los heterosexuales. Entonces, señores, por eso es que se dan estos casos. En algún momento, señores, va a llegar al tribunal y el tribunal va a decidir. El tribunal va a decidir, señores. ¿Saben qué? Se legaliza, no se legaliza. Ya ha llegado Indecopi. En WOM hay una pareja de homosexuales que están muy cariñosos. Entonces, señores, la gente inmediatamente va a la administración, al gerente y le dice, oiga, señor, y el señor pues los exhorta a que abandonen, en otras palabras los vota. Y claro, los homosexuales presentan un argumento nada deleznable, ¿no? Oigan, señores, ¿qué estamos haciendo de mal? Estamos besándonos, acariciándonos, como lo hacen acá las otras personas. Sí, pero ¿qué? No es que es un mal ejemplo para los niños, pero ¿por qué? Y señores, el caso va en Indecopi. Entonces, señores, ahí está para resolver. Pero entonces, todo eso finalmente, el que se sienta, digamos.
El trabajador que se siente despedido, señores, de una manera arbitraria. Aquella mujer que quedó embarazada y, señores, inmediatamente la despidieron. Porque son 4 meses que no va a laborar y que hay que pagar. Es más, ahora, señores, se le dan 4 días al padre. 4 días el padre estaba en la criatura, señor. Aburre, ya no vi, estoy echado, ¿no es cierto? No, porque estás ahí todo el día. Señores, entonces, ¿eso qué provoca? Amparo. Este homosexual que se siente discriminado, amparo. Esta cadete del ejército que descubrieron por su celular que mantenía una relación con otro cadete y eso estaba prohibido, la botaron, amparo. Una carta que encontraron, ¿no? El cine que está pasando películas continuadas porno todo el día, lo intervienen y encuentran escolares, menores de edad, lo cierran, ¿qué interponen? Amparo. Están atentando contra mi libertad de empresa y mi libertad de trabajo. Miren ustedes esta situación, que lo que será. Y este es un proceso constitucional totalmente distinto. No tenemos, recién, repito, hay 10 juzgados constitucionales en Lima, pero el tema, cuidado, el tema no es tener juzgados, es que el que esté en el juzgado sepa de estas cosas. Y generalmente, señores, los jueces se preparan para lo civil, para lo penal, para lo laboral. Ya dije, ¿dónde es que no hay una? No es culpa de ellos, sino que no lo forman. Señores, el ámbito administrativo. Imagínate que llegue un tema eléctrico en un proceso contencioso administrativo, un juez. El juzgado dice juzgado contencioso administrativo, pero generalmente es un juez civil. ¿Ustedes han escuchado el derecho a la electricidad, derecho de las telecomunicaciones, derecho de internet? Esos llegan a nivel administrativo. Aquí también se nota la constitucionalización. Cuando yo estudié Derecho Administrativo, si yo presentaba mi solicitud para abrir mi bodega a la municipalidad distrital, ¿correcto? Y si la municipalidad no me contestaba, yo asumía que era un silencio administrativo negativo. Un favor, toma una hoja y que pasen por favor anotando sus nombres, ¿sí? Rapidito, por favor. Entonces, silencio administrativo negativo hoy no existe. Casi no existe. Hoy es silencio administrativo, ¿qué? Positivo. Tú presentas cualquier documento de la administración pública y no te contestan. Al contrario, debes entender qué cosa, que te han aceptado. Antes, señores, ¿no? Silencio administrativo negativo. Ahora es inconcebible, ¿verdad?, que uno concurra al Estado y, señores, ¿qué pase? Que el Estado no te conteste. ¿Cómo no te va a contestar si eres el ciudadano? Miren ustedes esa sensación, ese arreglo. Finalmente, señores, ¿qué pasa si no te atienden? Nuevamente amparo. Amparo, habeas corpus, amparo, habeas corpus, amparo, habeas corpus. Pero además del amparo y además del habeas corpus, también está el habeas data. Es otro proceso constitucional. Esto no se conoce tanto. El habeas data es, señores, es proteger el derecho a la información, tanto a mi información. Bueno, de hecho a mi información, habeas data. ¿Correcto? Señores, si quieren saber, digamos, mis cuentas bancarias, tiene que haber una orden judicial debidamente motivada, si no, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Aló, muy buenas tardes, le habla de Citibank. Usted ha sido premiado señores, para que le ofrezcan una tarjeta de crédito. ¿Quiere entender qué cosa? Toda tu información, bancaria, tributaria, está el orden, entonces sí, hay que darle. ¿Cómo sabe? ¿Correcto? Ese es el hábito. Y también, no es solamente a proteger mi información privada, sino que yo tenga acceso a la información pública. Yo quiero saber
Lucianita León ha sido elegida, muy bien. Yo quisiera saber cuántos días ha asistido al Congreso realmente y cuánto se le ha pagado, si se le ha descontado los días que no ha asistido. Que se le ha visto en campaña. Bueno, por lo tanto, es una diosa, pero no para estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, señores, esta información la tiene que dar el Congreso. Si no, señores, se presente la verdad. Luego viene el proceso de cumplimiento, otro proceso constitucional, otro proceso que vamos a ver también aquí durante estas 16 semanas, ¿no? Durante estas 16 semanas. El proceso de cumplimiento. Cuando hay una autoridad, ¿no?, que se niega, señores, a cumplir un mandato legal o un acto administrativo. Se dio, por ejemplo, que el Ministerio de Educación hace algunos años estableció la enseñanza, está circulando la lista, ¿verdad? Estableció la obligatoriedad de la enseñanza de educación sexual de cuarto de primaria hasta quinto de secundaria. Y cuando llegaba entonces era la 11 Unidad de Servicios Educativos, hoy día creo que se llama UGEL. Lo cierto es que cuando llega al director de un determinado colegio, este director de este colegio tenía sus propias convicciones y él pensaba que enseñar educación sexual desde cuarto grado, al contrario, iba a provocar curiosidad, al contrario, iba a inducir, ¿no? Al contrario, iba a inducir el ámbito iba a despertar tempranamente de repente, ¿no? A lo mejor quiero decir, la curiosidad sexual, y no lo implementó en su colegio. Señores, cuando la norma está, o sea, él no tiene que dilucidar, él simplemente la tiene que implementar. Y no se dio. Y como no se dio, señores, un proceso de cumplimiento. Para eso sirve. Cuando hay una autoridad que es renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. Bien, luego está el proceso de acción popular, el proceso de inconstitucionalidad y el conflicto de competencia. O sea, son 7 los procesos constitucionales. 7 los procesos constitucionales. De esos 7, ¿dónde vamos a prestarle una? Vamos a verlos todos. Vamos a verlos todos. Pero sin lugar a duda va a haber una mayor atención en el amparo, en el habeas corpus y en el proceso de inconstitucionalidad. Insisto, son los tres procesos más importantes que serán. Los 3 procesos. Ahí están señalados. Amparo, habeas corpus y proceso de inconstitucionalidad. Con seguridad, son estos procesos los que nosotros vamos a ponerle una mayor atención. ¿Sí? En algunos casos vamos a necesitar PowerPoint. ¿Cómo es el mecanismo, por favor? Cuando uno quiere pasar algunas diapositivas, algún PowerPoint. Se pide un salón de quinto, ¿no? ¿Quién hace esa solicitud? ¿Ah? El delegado lo puede hacer. ¿Hay algún delegado en este salón? ¿No? Ya habíamos conversado en la mañana contigo. ¿Tú puedes hacer cargo de eso, por favor? Ya, pero sucede que yo no estoy matriculado. Yo soy uno libre. Ah, ya. Entonces no. ¿Quién podría, por favor, hacer ese trámite? No para este martes, sino para el subsiguiente, para el martes 3 de mayo. ¿Alguien puede hacerse cargo? Sí. Por favor. ¿De acuerdo? Por favor. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Yo llego, acá siempre llegamos y acá nos trasladamos. Ya, listo. No, este martes lo que van a tener es una parte práctica, porque nosotros ya tenemos que presentar, finalizando el mes de abril, alguna nota. Yo en verdad estoy en general muy satisfecho con la presencia. Me parece que cada vez hay más alumnos. Conversaba con uno de los amigos que están aquí en la jerarquía de la universidad y me decía que después de Semana Santa que vienen más. Y bueno, pero yo estoy en general
Hay algunas circunstancias que yo lo que sí quisiera hacer las normas de convivencia, por favor, para la próxima semana. Habíamos establecido una norma de convivencia, la primera sesión que pude estar con ustedes, en la cual les decía que todos apagábamos nuestros celulares. Sin embargo, he visto a algunas personas muy pendientes, ¿no? Ahí sentaditas, pero manejando los mensajes y estas cosas, que no es sano. No es sano porque ya no cumple la función del instrumento que tiene que cumplir. Si no nos esclavizamos de una manera absurda de este tema. No está. Va a haber circunstancias en que esto va a ser necesario, temas de salud, otros temas, pero esto de acá, de estar, quién me llamó, qué mensajito me mandó y todo, denota una, digamos, no quiero ser agresivo en los términos, pero al menos una incomprensión de la labor que se viene a desarrollar, ¿no? Es lo único. Por lo demás, como hemos establecido en la norma de convivencia, las puertas siempre están abiertas. La idea es que ustedes sepan de este tema. Es el único tema, es el único curso que se va a llevar de procesal constitucional, según tengo entendido, ¿verdad? El único. Y entonces tenemos todo para desarrollar. La próxima semana, sobre esa semana va a haber una lectura, algo para que completan, y sobre esa misma lectura se va a trabajar. Yo quisiera que trabajaran en grupos de A4 la próxima semana, es decir, si es posible juntan aquí las carpetas, sí, las sillas las ponen acá, y de los 4 me entregan una sola práctica nada más. Va a ser una lectura concerniente que nos va a llevar a todos estos temas, a todo el tema de la constitucionalización del derecho y todo ello. ¿Para qué? Para que cuando volvamos a tener la sesión el martes 3 de mayo, por eso les pedí a la sala de audiovisuales, podamos ya, claro, entrar de frente ya al análisis de los procesos, como viene a ser el amparo y el habeas corpus. Bueno, vamos a entrar al análisis de ello, el amparo y el habeas corpus. ¿Bien? ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? Sí, cuando usted estaba hablando de la parte dogmática y que representa la propia libertad de los ciudadanos, después viene la parte orgánica, donde explica también y proyecta la parte del poder, ¿no? La parte del poder, proyecta la parte orgánica, también se ve, se recalca que está fundamentado también el presidencialismo, el bicameralismo, el federalismo, balance de poderes. Todo eso, claro. Eso se orienta y está dentro también de la parte orgánica, ¿no? Todo en la parte orgánica, todo lo que es muy bien, presidencialismo, bicameralismo, inclusive no solamente de las funciones del Estado, sino también los órganos constitucionales autónomos, Consejo Nacional de Magistratura, Jurado Nacional de Elecciones, el régimen económico, ¿no? Los recursos naturales, todo lo que no sea derechos fundamentales está en la parte orgánica. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Ninguna? ¿Tiene la